Osvaldo Hugo Benavides, guayaquileño, neoyorquino, de Brooklyn y del mundo. Eso tú lo vas a desarrollar después. Es director del Departamento de Antropología y Sociología de Fordham, autor de 4 libros, más de 40 artículos, ensayos y reseñas. Sus campos de trabajo incluyen teoría social, sexualidad e identidad, cultura popular. Hay un énfasis especial en lo que son los grupos no hegemónicos como homosexuales, indígenas, eh, negros o cholos, eh, también, y por lo tanto, en la falta de participación, diríamos, de estos grupos en lo que es el proceso de construcción del Estado y la nacionalidad. No diría yo en Ecuador, diría yo en general. Es muy común encontrar, una vez que uno se adentra en la obra de Hugo, es muy común encontrar autores como Gramsci, Foucault, Williams, Spivak, Lacan, entre otros, ¿no? Es realmente en algún momento es avasalladora y muy desafiante leer tu trabajo. Hugo, esta es la segunda vez que nos encontramos, la primera vez fue a través de los papeles. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esto que es tan informal, ¿no? No, gracias a ti por la invitación y gracias ¿no? por esa tan bella, extraordinaria presentación. Debo añadir también tu licenciatura en Queens College, tu masterado en Hunter College y tu doctorado en el CUNY, en el City University of New York. Um, Mira, a mí me gusta empezar por el principio. En tu caso, yo creo que el principio está marcado por esta circunstancia. Naces en Guayaquil, vienes a una edad muy temprana a Nueva York, creces en Nueva York y luego regresas a Guayaquil, regresas a Ecuador. ¿Cómo fue crecer en Nueva York? ¿Cómo fue ser un adolescente en la ciudad y luego ir a Guayaquil, no ir a Quito? Es bastante complicado, ¿no? Y de nuevo, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad y realmente genial, es decir, tener esta conversación. Pero como te digo, fue complicado, bastante más complicado de lo que uno pensaría o cómo se presenta, ¿no? Es decir, mis padres migraron a Nueva York cuando tenía 10 meses, entonces vinieron todos, se trajeron a toda la familia. Entonces yo realmente crecí hasta los 12 años en Nueva York, realmente con esta idea, y he escrito un poquito sobre eso, ¿no? De cómo dentro de la familia era Ecuador, y salía del apartamento y era como el barrio latino y de allí me abrí un poquito más y era Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente como que crecí viviendo en esos dos mundos. Entonces, creo que por ahí ya se formó la vocación antropológica, ¿no? Y creo que fue una alegría después encontrar que había una disciplina que trataba a seres extraños, ¿no? Que no pertenecían como yo. Pero creo que el problema, si habría un problema, no sé, creo que simplemente es la vida. Es decir, a los 12 mis padres regresaron a Guayaquil, a vivir a Guayaquil del todo. Hubieron intentos antes que no funcionaron, pero cuando ya regresé a Guayaquil a los 12, ya como empezando la adolescencia, fue sumamente duro. Es decir, fue una etapa sumamente difícil y realmente me sorprende. Entre más viejo me vuelvo, me sorprende más y más que la sobreviví y que no me suicidé. Porque fue realmente un golpe sumamente brusco de ir de Nueva York, que en cierta manera estás en el centro del universo, ¿no? A regresar a Guayaquil. Y creo que es importante eso, ¿no? Porque creo que por un lado no es solamente la cuestión cultural, que es importante, pero sobre todo Guayaquil, ¿no? Es decir, que sigue siendo, pero inclusive más, yo diría en ese entonces, una sociedad tan racista y una sociedad tan homofóbica, ¿no? Para un adolescente como yo que estaba tratando recién de regresar y entender su propia identidad sexual, homosexual, fue sumamente duro. Y entonces como que me crié en esos dos mundos sumamente contradictorios entre Guayaquil y Nueva York. Y por otro lado también, apenas digo eso, también pienso, hay muchos parecidos. Es decir, hay mucha similitud también entre Guayaquil y Nueva York, ¿no? Entonces creo que diría eso, ¿no? Que fue sumamente complicado y sumamente difícil y diría hasta cierta manera violento, es decir,
ir de Nueva York a Guayaquil y tratar de alguna manera de entender estas complejas, ¿no?, identidades y relaciones que se están desarrollando. Ahora, eso es, si tú quieres, en el plano más personal y más privado, ¿no? Ahora, ¿cómo fue tu vida ya en el contexto escolar, en el contexto familiar, en relación a lo que va a ser luego tu carrera, tu inclinación en los estudios? Es decir, ¿practicabas deportes, leías, veías cine? ¿Cómo se va dando tu acercamiento a estas inquietudes que ahora podríamos llamar antropológicas? Sí, no, y me encanta tu pregunta porque realmente es como siempre, ¿no? Una vez que uno mira hacia atrás, le encuentra cierta lógica, pero cuando uno lo está viviendo, simplemente está viviendo el momento, ¿no? Y que creo que es como la historia en general, ¿no? Es decir, yo regreso a Guayaquil y primero estudio en el Colegio San Agustín, ¿no? Es decir, y de allí, esto es ya, no, hace mucho, mucho tiempo. El ciclo básico lo hice en el San Agustín y ¿cómo se llama? Ya el diversificado lo hice en el Vicente Rocafuerte, ¿no? Entonces, en eso en sí fue una experiencia sumamente loca, por decir, ambos colegios masculinos, pero uno religioso y el otro no estatal, no público. Y diría que sí, es decir, sumamente activo de ambos lados, es decir, leía muchísimo, que era súper raro para todos mis compañeros, ¿no? Era rarísimo, no solo porque tenía esta cuestión bilingüe, pero además porque me gustaba leer, pero también era sumamente, es decir, dinámico y practicaba todos los deportes, ganaba premios en deportes, entonces era como, es decir, que en ese sentido, no sé si era muy popular, pero le entraba a todo el mundo y con todo el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera creo que fue una experiencia bastante dinámica, aunque creo que empezando en la adolescencia, es decir, fue complicado porque muchos de mis compañeros hacían lo que yo diría que todo adolescente hace, ¿no? Que es que empiezan a chupar, empiezan a tomar, empiezan a salir con peladas. Y para mí, por un lado, la cuestión alcohólica era complicada, no lo es ahora, pero era complicada entonces por mis padres, ¿no? Porque era una sociedad, era una familia bastante conservadora, ¿no? Y también la cuestión sexual, ¿no? Porque es decir, realmente no sentía esa atracción que todo el mundo, inclusive yo, consideraba normal o natural hacia las muchachas, hacia las mujeres. Entonces creo que en cierta manera eso lo hacía más complicado, ¿no? Pero yo diría que eso ya fue hace como más a finales de mis años de Vicente Rocafuerte y ya entrando a la universidad, ¿no? Ah, había algo que estaba pensando. Hay, tú, sin salir todavía de esta parte, ¿hay alguna diferencia en el modelo educativo que para ti haya sido significativo entre el colegio religioso y el colegio fiscal en esa época? Wow, es decir, nunca lo he pensado. Eh, Yo tenía un terror absoluto de ambos colegios, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros nos criamos, la mayoría, no todos, ¿no? Nos criamos con ese miedo de ir al colegio, ¿no? Am, pero siempre pensé que el colegio religioso San Agustín era mucho más conservador que el fiscal, que el Vicente Rocafuerte, pero no creo que era así, y lo digo al contrario, no tanto en el sentido que el Vicente Rocafuerte era represivo, sino que más bien siento que el San Agustín era mucho más ligero y mucho más abierto y divertido de lo como yo me lo había hecho, ¿no? Es decir, que ahora que lo veo de fondo eran muy parecidos los colegios y en cierta manera ambos a su manera, con todas las limitaciones del caso, nos daban las posibilidades de crecer, ¿no? Y ahí todavía tengo recuerdos muy, muy tiernos de profesores en el San Agustín, ¿no? Que realmente intentaban ir más allá de las clases, ¿no? Para realmente formarnos, ¿no? Y entonces creo que hay menos diferencia de lo que yo pensaba, uno pensaría simplemente viéndolo desde afuera. Tú eres hijo único. Soy el último de tres, entonces soy el bebé. Sí. Ajá. Okay. Yo también soy el menor. Ya, sí. Existió porque, te pregunto esto porque es bastante común. Los hermanos menores, eh, lastimosamente para los mayores y por suerte para nosotros, en muchos casos
ya contamos con la experiencia de nuestros hermanos, de nuestros mayores en general, que nos sirven a nosotros como un referente y también como un mecanismo de protección frente a las cosas, ¿verdad? Ujú, En ese sentido, tuvimos mucha suerte, la suerte que ellos no ujú, tuvieron. En el caso ujú. tuyo, ¿se vivió algo parecido o ves una diferencia? Sí, no, creo que sí, y lo he pensado muchísimo. Te puedes imaginar que he pensado mucho en la estructura familiar, y especialmente dentro de mi formación profesional. Sí, yo siempre digo, o lo que digo es que cuando yo ya nací, mis padres estaban cansados. Entonces ya no tenían la energía que tuvieron con mi hermano mayor y el segundo que es mi hermano, ¿no? Y entonces sentía que es como lo que antes le reclamaban a mis hermanos o hasta les pegaban, a mí ya me miraban y era como que se reían porque ya era demasiado, ¿no? Entonces, por un lado, creo eso. Sí, creo que ya realmente los encontré cansados, por un lado. Por otro, tenía mucho más libertad, porque antes ellos no lo podían hacer solo, pero ahora podían decir, no, que me acompañen, ¿no? Igual ellos ya estaban adolescentes, me ganan con 6 y 5 años, y entonces yo ya podía participar de cosas mucho más adultas, ¿no? Entonces, creo que todo eso contribuyó, y yo lo veo en el hecho de que yo fui el primero que me fui de la casa, ¿no? Y creo que era por eso, en cierta manera, ¿no? Es decir, crecí con no parecían, me quejaba mucho, era muy rebelde, creo en cierta manera, pero crecí con mucho más libertad que la que tuvieron ellos y pude ejercitar esa libertad más tempranamente, ¿no? Y creo que tienes toda la razón y que eso se debe a la protección que sentí en cierta manera de mi hermana mayor y de mi hermano mayor también. Ahora, terminas el Vicente y decides ir a la universidad. Lo primero para ti fue la antropología en la SPOL. Ujú. Tienes tu trabajo de campo y luego vas a Quito a estudiar antropología. ¿Cómo explicas ese cambio o lo llamarías más vale evolución o complemento? Es decir, un poco de cosas. Y creo que es importante decir que cuando salí del Vicente, yo no quería estudiar antropología, quería estudiar literatura. Y ahí creo que está nuestra afinidad, No, ¿no? no, 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 no. A mí no me sorprende eso porque te iba a preguntar cuándo escribes tu primera novela más adelante. Ya vamos a hablar de No, eso. no, Ya vamos a hablar de eso. eso lo hacen los escritores. Ya vamos a Y yo, hablar de eso. y También yo, vamos a hablar de eso. yo reconozco la diferencia entre lo que yo hago y lo que es un escritor. Y sí, entonces mi interés era la literatura. Y lo que sucede hace ¿no? ya casi 30 años, más de 30 años, es que no existe realmente literatura en Guayaquil, ¿no? Lo que existe es una cátedra de pedagogía en literatura, ¿no? Entonces, si yo no quería estudiar para enseñar literatura, quería realmente ser un crítico literario, ¿no? Entonces, de parte de mi familia yo tenía que ser abogado, ¿no? Porque era como medio resabiado, rebelde, hablaba muy bien, hablaba demasiado y tenía que estudiar leyes porque era como realmente lo que hay que estudiar, lo que mi hermano estudió es abogado, ¿no? Y entonces yo me encuentro esa encrucijada a los 17, es como no quiero estudiar leyes, no existe lo que yo quiero y de repente me doy cuenta que en la Politécnica de Guayaquil, en la ESPOL, se abre la Escuela de Arqueología. Esa ya estaba abierta, pero justo ese año reabrió, ¿no? Y no sé, es decir, me pareció vacancísimo. Sí, me pareció, es decir, era como, ok, si no es la literatura, lo que todos queremos ser es arqueólogo. Entonces me metí. Y fue difícil, fue una decisión mucho más difícil de lo que pensé. Yo pensé que mis padres iban a reaccionar de una forma más positiva, pero no, realmente les afectó mucho. Pero debo admitir que al final lo aceptaron, ¿no? Y me dejaron, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, mi papá le quejaba a un amigo y un amigo le dijo a mi papá esta frase que dice, no, gusto con sarna no pica y si pica no hace roncha, ¿no? Y más o menos allí fue cuando ya se quedó, mi papá aceptó, ¿no? Que es lo que yo quería y a ver qué resultaba, ¿no? Y no, es decir, realmente nunca estudié antropología en la PUCE de Quito. Es decir, quise estudiar, pero lo loco es que la PUCE se veía súper lejos, ¿no? Y para mi familia era como medio difícil eso de irse a vivir a Quito y mantenerme ellos o yo mismo, es decir, era complicado. Entonces, al final, sí hice los 3 años de arqueología en la SPOL y más bien decidí venirme a Queens College acá en Nueva York, acá a continuar ya los estudios de antropología en la licenciatura misma. Ahora,
te vienes o regresas, digamos, a Estados Unidos, haces tu licenciatura, luego lo de la maestría, el doctorado, llegas acá y aparte de los recursos materiales, en términos de tu percepción de la calidad de la profesión que te estaba interesando o de la carrera y cotejándola con tus intereses o con tus intenciones de esa época, ¿qué diferencia ves entre lo que habías vivido en Ecuador y lo que encuentras acá en Nueva York? De nuevo, wow, es decir, complicada e interesante la pregunta, ¿no? Porque creo que eso ha cambiado mucho en los años, ¿no? En estas décadas. Es decir, mi versión de eso. Perdón. Ay, uno de nuestros gatos. Uno de los cuatro. Uno de los cuatro. Que son, como yo, bastante curiosos. Entonces, es decir, por mucho tiempo lo que pensé, y creo que sí es verdad, es que la educación primaria de colegio en Ecuador, aunque suene raro, me parece mucho mejor. Es decir, se basa mucho más, yo diría, en la cuestión de memoria o repetición o la disciplina que en Estados Unidos, que en mi experiencia en Nueva York, pero de alguna manera es más exigente. Es decir, terminas, es decir, tratando de abarcar más, ¿no? Y creo que acá en Estados Unidos es bastante más amplia y bastante más ligera, porque además esperan que todo el mundo termine el colegio y vaya a la universidad, ¿no? Algo que no necesariamente se esperaba hace 20, 30 años en Guayaquil, ¿no? En la universidad yo diría que también yo vi una gran diferencia entre la licenciatura que estaba haciendo en Queens College, que me parecía buena, sólida, pero no me parecía necesariamente mejor que la de la SPOL. Sentía que la formación que había recibido en la SPOL era igual y en ciertas maneras hasta mejor que la de Queens College, ¿no? Y de nuevo, es decir, había más recursos acá, hay más recursos en Queens College, entonces, es decir, eso siempre va a ayudar, pero considerando los pocos recursos que había en la SPOL, me parecía que la formación que tuve esos 3 años fue extraordinaria y creo que marcó mi educación, ¿no? Es decir, en el sentido de que acá podíamos comprar el libro, allá entre 20 teníamos que compartir el libro en la biblioteca, ¿no? Es decir, una gran diferencia, ¿no? No, Y ahora, nada. sí, perdón. No, no, dale, dale. Ahora, tú comienzas, bueno, estudias, ya terminas tu licenciatura, entras al programa graduado y ahí necesariamente aparecen las preguntas sobre, bueno, sobre qué voy a trabajar, qué es lo que es importante para mí, cuál es mi contribución, etcétera. ¿Cómo cuaja la idea de optar por estos temas y no otros, en el caso tuyo? ¿Cómo, cómo aparece, cómo se comienza a fraguar ese interés para escribir, por ejemplo, The Politics of Sentiment, Imagining and Remembering Guayaquil, todavía en la etapa estudiantil? Es un proceso, no es realmente un proceso, es un proceso de búsqueda y realmente de mucho dolor, mucha contradicción. Odio como repetir eso, pero es verdad. Es decir, yo me metí acá a estudiar arqueología, a estudiar antropología y pensé que iba a ser algo más típico, ¿no? Una excavación arqueológica, una cronología, una seriación es decir, de una cultura como Valdivia, ¿no? Y en los estudios, como tú sabes, en el posgrado empiezas a tomar más cursos, a leer más, a hablar con más profesores, tener más compañeros en tu misma universidad, hablar con otros compañeros. Y me di cuenta que no me interesaba tanto contribuir con una nueva historia, sino lo que me gustaba mucho era criticar la historia. Es decir, realmente entender por qué es que decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos o somos como somos, ¿no? Y allí entonces me pareció menos interesante excavar un sitio arqueológico que excavar a aquellos que excavaron el sitio arqueológico, ¿no? Y ahí se hizo mi tesis doctoral en Cochasquí, ¿no? Que es esta idea de la excavación de un sitio arqueológico y cómo Cochasquí se considera un sitio ecuatoriano cuando fue creado por gente o indígenas antes de que exista Ecuador, ¿no? Es decir, Cochasquí como sitio existe, ¿no? Unos que casi 1500 años antes de que exista Ecuador, ¿no? Entonces me interesa mucho esa pregunta. Y lo mismo con The Politics of Sentiment, ¿no? Es decir, no me parecía que había nada más guayaquileño que Medardo Ángel Silva.
y que el Guayaquil antiguo, y me interesaba mucho saber cómo estas imágenes, ideas, ¿no? Sentidos tan contradictorios de este poeta, ¿no? Guayaquileño y esta versión tan romántica de un Guayaquil antiguo entraban a formar parte de lo que somos. Entonces, era mi idea de cómo tratar de excavar esas historias. Hay siempre en tu obra, diría, he leído bastante de tu obra, y siempre que la leo veo esa especie como de tendencia a cuestionar las interpretaciones, sobre todo las interpretaciones que han estado más, que se han solidificado, ¿no? Con el tiempo y que contribuyen a esta idea de identidad como un concepto monolítico, etcétera, ¿no? Y la otra tendencia que también veo es a tu subjetividad como autor, incluirse también dentro de esa historia que investigas. ¿Es eso propósito o es eso que se fue dando en el proceso de investigación, de escritura? Sí, creo que ahora es mucho más claro y es mi propósito, ¿no? Y creo que realmente lo debo a la formación Les Paul, es decir, cuando pienso en cómo fuimos educados dentro de un marxismo, ¿no? Y de la idea dialéctica, ¿no? De una crítica al positivismo, de cómo te incluyes en el mismo proceso del que eres parte de alguna manera, tanto como un sujeto histórico y tanto como investigador. Creo que siempre se me quedó eso desde muy esencial. Es como que no puedo hablar de algo como que si yo estuviera fuera, ¿no? Sino que yo también tengo que incluirme en el proceso. Después encontrar a Foucault y que Foucault haga eso también y que sea como uno de sus ejes centrales, ¿no? De incluirse dentro de sus propios estudios, me pareció también primordial. Y creo que esa idea se fue desarrollando, como tú dices, ¿no? Porque lo que se me viene fácil, o se me vino fácil particularmente con escribiendo sobre Guayaquil, es por qué mi interpretación va a ser más válida que otra. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Entonces, realmente, si mi interpretación es más válida que la de ninguna otra persona, lo que realmente empieza a importar es, una, presentar la evidencia que presento más que la interpretación en sí, ¿no? Es decir, por qué digo lo que digo, y de alguna manera también tratar de excavarme y entender por qué es que yo llego a esa evidencia, porque la evidencia tampoco va a ser objetiva, sino que también va a ser en cierta manera interpretativa, ¿no? Es decir, ¿por qué llego a esa evidencia? ¿Cómo es que llego a esa evidencia? Y cómo esa participación, ¿no? Esa interpretación forma parte de redes mucho más complejas y mucho más grandes, ¿no? Entonces creo que por eso es como siempre incluirme como parte del problema, no necesariamente la solución. Estaba leyendo una crítica a tu libro escrita por Roger Davis de Nebraska y me dio bastante curiosidad notar que lo que te acabo de manifestar, que me parece evidente cuando uno lee tu trabajo, no aparece aquí mencionado entre las características principales de tu libro. Me llamó bastante la atención. Él recopila, ¿no? Y lo hace de manera bastante justa, me parece, lo más importante de tu libro, ¿no? La figura de Miguel Ángel Silva, la figura de Guayaquil antiguo por otro lado, y lo que yo veo para mí, y que también lo veo en el caso de Foucault, es como que el autor, en este caso tú, es una especie como de filtro, como de sedazo de lo que hay, de la información pasa a través tuyo y ahí sale refiltrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo, eso me parece interesante. Ahora, algo que no mencionas tú, que no hemos hablado todavía, es que en el capítulo cuarto, que es donde tú apareces ya en primera persona del mismo libro, hay menciones a los dos testimonios de Pedro y de Ana, me parece se llaman, y también a este cuento de Edwin Ulloa, ¿no? Bueno, del libro sobre una rumba y el cuento, Uh -huh. el de John. Uh -huh. ¿Cómo elegiste ese material? ¿Por qué elegiste el testimonio de estas dos personas precisamente? Porque son varios cientos de miles que viven en Nueva York de origen ecuatoriano, de Guayaquil inclusive. Hay varios cuentos, hay varios textos de la literatura ecuatoriana que de alguna manera reflejan, describen, tratan sobre estas problemáticas. ¿Por qué seleccionaste a estas personas y a este autor? Wow, de nuevo, muchas preguntas e inquietudes. No, no me acuerdo mucho esta reseña de Roger Davis, pero te quería mencionar una que a mí me dejó loco, que se llama Guayaquil de mis amores. Eso es como una pequeña, es una reseña de mi libro, pero es un poquito más larga y crítica.
y te juro que me dejó absolutamente loco y absorto porque la, es decir, la investigadora hace una crítica a mi libro que me parece extraordinaria y más o menos es como me dicen lo que le faltó al libro y tiene toda la razón. Es como cuando lo escribí o lo investigaba tenía un objetivo y de repente lo que sale, como tú bien lo sabes, cuando escribes un libro, es muy diferente a lo que yo tenía pensado y mucho más limitado, ¿no? Pero me parecía genial como ella, yo creo que hace lo que tú dices que está faltando en esta, ¿no? Que es como ver que hay un proyecto mucho más grande, ¿no? Que hay un interés o objetivo mucho más grande, ¿no? Y entonces creo que eso es realmente el problema y el que tú estás tratando de conversar o sacar a la luz, que era imposible, es decir, meterlo todo. Entonces lo que a mí me interesaba era encontrar bien cuestiones literarias o cuestiones etnográficas que nos ayuden a dilucidar, ¿no? Que nos ayuden ni siquiera como estudios de caso, sino como más filtros. Es decir, entonces yo no soy el único, sino que hay más personas a las cuales puedes ver, ¿no? Y cómo teniendo esta misma experiencia nacional guayaquileña, pero al venir a Nueva York cambia. Y cambia por género, por edad, por formación, por en qué condado vives, ¿no? Y también allí me encontré con la obra de Edwin Ulloa, que simplemente es maravillosa. Como te decía, creo que es uno de mis héroes culturales. Y este cuento, Johnny the Man, me dejó loco porque primero el título en inglés, ¿no? Reconociendo ya esa contradicción nuestra de tantos ecuatorianos que vivimos afuera, el intento de este personaje de tratar de regresar a Guayaquil y sobre todo lo que me conectaba del libro era la frustración y yo diría, y no sé si estoy correcto, pero yo diría el acto fallido, ¿no? El no haber podido regresar a Ecuador y haberse quedado allá, ¿no? Y yo creo que para mí eso era lo más importante de ese cuento, ¿no? Que como ecuatorianos es muy difícil para nosotros hablar del fracaso porque hay tanto y estamos tan constantemente presentes en lo que hemos supuestamente fracasado, que es muy difícil realmente hablar de eso de una forma mucho, yo diría, mucho más directa. Y el cuento lo agarra con un dolor y una nostalgia inmensa, ¿no? Entonces creo que esos tres personajes eran buenos para mí como para decir, hay mucho más. Es decir, no es que esto lo limita, sino que más bien esto lo amplía. Pero al mismo tiempo me pareció sumamente importante de también meter el elemento literario, ¿no? Y no solamente quedarme en una especie de, yo diría, de forma colonial disciplinaria de la antropología, de que solo la verdad es solo etnográfica. En ese sentido. Tu trabajo, bueno, este libro es básicamente sobre Guayaquil, es explícito. Sin embargo, tu obra es, investigaciones son mucho más amplias. No estoy seguro si debería de decir lo que haces en el caso de Guayaquil se aplica también a otros campos o otros intereses que tengas. No estoy seguro, ¿no? Te lo voy a poner como pregunta. Pero dentro de esos campos, que son todavía de cultura popular, tú has trabajado sobre telenovelas, análisis y lecturas de telenovelas mexicanas, la brasileña, de Chica, Betty la Fea, etcétera. ¿Por qué ahora las telenovelas? ¿Qué te dan las telenovelas? ¿Qué es lo nuevo que aportan a tu trabajo? De nuevo, es decir, esto sí lo he pensado un poco porque cuando veo mis libros, ¿no? Es uno sobre el sitio arqueológico, otro sobre Medardo, telenovelas, entonces como, ¿cuál es la conexión? Tiene que haber una conexión, ¿no? O no tiene que haber, pero creo que la hay. Y creo que es sobre el poder. Es decir, me interesa mucho cómo funciona el poder y cómo funciona el poder dentro de la cultura popular. Es decir, me gusta mucho lo popular, y eso creo que viene por ser guayaquileño, ¿no? Y creo que hay mucho por rescatar en eso, pero al mismo tiempo creo que lo popular y la cultura popular siempre tiene un juego muy seductivo con el poder. Entonces creo que eso es lo que más me interesa. Entonces no importa lo que esté estudiando, me interesa mucho cómo se constituye ese poder de una forma muy seductora, seductiva y hegemónica, ¿no? E inconsciente, diría yo. Y por ahí va Lacan también, ¿no? ¿Aceptarías si te dijera que esta idea de cómo funciona el poder que tú mencionas está muy relacionada, está claramente emparentada con el concepto de estructura del sentimiento que tú también trabajas en tu obra?
Sí, y eso es lo loco, ¿no? Como explico allí, es decir, estaba chupando con unos amigos que siguen siendo mis amigos acá en Nueva York y llorando, escuchando a JJ y los pasillos, y realmente era como, ok, aquí hay algo, aquí hay algo sumamente fuerte, pero solo fue después en la investigación que realmente me topé con la idea de Raymond Williams of Structures of Feelings. Sí, sí, lo había leído antes, pero no lo había aplicado a la investigación, y me di cuenta de que eso es lo que el man estaba hablando, ¿no? Si estaba hablando realmente de procesos hegemónicos que solo podemos ver en el pasado o en el futuro, como tú quieras ver, pero como tú dices, no lo podemos ver en el presente, ¿no? Entonces, Structures of Feelings me pareció así una forma impresionante cuando descubres algo y dices, wow, qué absolutamente brillante que puedas ver eso, ¿no? Entonces, realmente me sirvió mucho de ese sentido, ¿no? Y las telenovelas, es decir, me interesaron mucho, creo, por dos razones. Una, porque como buen, yo diría latinoamericano, pero también como buen latino acá en Nueva York, yo me crié viendo novelas, ¿no? Y me crié odiándolas, ¿no? Es decir, odiaba que mis padres o mi mamá ponían telenovelas todos los días, ¿no? Todas las noches, y era, por Dios, estas estupideces, ¿no? ¿Cómo es posible? Qué aburrido, no sé qué cosa, ¿no? Y después me di cuenta, ¿no?, de que ahí había mucho más y de que inclusive mi reacción ante ellas era parte de la seducción, ¿no? Entonces era como, a ver, yo tengo ya 30 años de investigación etnográfica sobre telenovelas, es decir, puedo hacer dos cosas, puedo decir, esto es basura, porquería y no sirve para nada, y de alguna manera contribuir a la seducción de telenovelas, o sentarme y decir, ¿por qué he pasado 30 años de mi vida viendo telenovelas? Es decir, aquí debe haber algo mucho más importante, ¿no? Y Ujú. realmente era una pregunta, fue una pregunta, ¿no? Entonces, por eso creo que empecé porque ya tenía la experiencia, tenía el conocimiento, y por otro lado, realmente tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué es, si tanta gente las odia, por qué es uno de los grandes productos que exportamos desde Latinoamérica? ¿Cuál tú consideras ha sido el trabajo hasta ahora teóricamente más desafiante para ti? Wow. Um, No estoy seguro, es decir, realmente la obra sobre Medardo, que creo que en cierta manera es la menos conocida, al menos acá, es la que más me gusta. Sí, la siento muy íntima, no tan personal, sino íntima, ¿no? Que hay algo allí que me toca y que me toca como guayaquileño y que nos conecta a muchos, ¿no? Pero creo que el trabajo que he estado haciendo últimamente sobre sexualidad y cómo pensar la sexualidad en nuestro pasado indígena antes de la llegada de los españoles, ¿no? Es un trabajo que estoy haciendo con una colega ecuatoriana, la doctora María Fernanda Ugalde. Creo que ese es o ha sido el mayor reto teórico, porque todavía no lo hemos resuelto. Es decir, porque realmente sabemos que no se puede, así que nunca vamos a poder saber cómo se vivían estas entidades en el pasado, y sin embargo hay una necesidad, yo diría muy apremiante, de saber que no fue como la gente cree que es ahora. Es decir, que no fue nada parecido a lo que creemos o sabemos. Entonces, ¿cómo de alguna manera poder lanzar un puente hacia ese pasado, no que sea más fidedigno? Me parece así realmente un trabajo sumamente desafiante. Si yo te digo enchaquirados, ¿qué me dices tú? Placer. San Viritute, Autoridad. Pasillos, Chupas. Medardo Ángel Silva, Dolor. Guayaquil Antiguo. Mentira. Vamos a otra parte, a otra segunda parte que me interesa también abordar, por lo menos brevemente contigo, y es la que está relacionada directamente con tu trabajo de profesor. Hay dos vertientes, digámoslo así, ¿no? Uno, lo que es la enseñanza que tú tienes que hacer como profesor, tus clases, y luego el contenido de las clases. En el caso del contenido de las clases, algo que me interesó mucho es ver que tú también estás abordando el tema del Imperio Británico en este curso de las políticas de lo supernatural, ¿okay? Horror en el Imperio Británico. Sí. Has dado clases
en México, en Quito, en Londres, en Sudáfrica, alguna vez en La Habana. Esto supone una experiencia internacional. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa que comentes eh, cómo tú sientes a tus estudiantes de acá de Estados Unidos en esas experiencias internacionales cuando los tomas, los llevas a otros países. ¿Qué sienten ellos? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Cuál es el comportamiento de ellos? Entonces, para lo primero, sí, es decir, en la universidad me pidieron que dé estos cursos de verano en Inglaterra y después me pidieron que desarrolle un campus o una escuela de liberal arts en Londres, ¿no? Que también lo hice, ¿no? Y aún cuando les dije que yo no, es decir, mi experiencia no era en Europa o mi investigación no era en Europa, a ellos les parecía que de alguna manera, no sé, es decir, entre lo popular que son mis clases y el interés que yo tenía por la cultura popular, de alguna manera iba a funcionar. Entonces lo intenté y salió muy bien. Y a mí lo que me interesaba mucho, como bien dices, es esta idea de lo sobrenatural, ¿no? Si uno mira la cultura británica o inglesa, te das cuenta que Charles Dickens, los cuentos de terror, y sobre todo los cuentos de misterio, ¿no? Es decir, estas series de policía, detective, Agatha Christie, ¿no? Entonces es como que siempre hay mucha muerte, hay mucho suspenso, mucho miedo, ¿no? Y acción policial, ¿no? Entonces, de nuevo, fue esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿qué tiene esta cultura de alguna manera de expresar a esto, ¿no? Y regresé mucho a la momia, ¿no? Y a las primeras películas de horror que también me interesaban por otro lado. Y era como, qué interesante, ¿no? Que los británicos se sientan de alguna manera con esta idea de miedo o que las momias están penando, o que las momias los quieren matar. No, no es que las momias llegaron a Londres, no, ellas se las robaron. Ellos se los trajeron, es decir, fueron a Egipto, saquearon a Egipto, se trajeron los objetos y después se sorprendieron que estos objetos los querían matar, ¿no? Y para mí era entender eso, porque no tenía nada que ver con las momias ni con las maldiciones, sino que tiene que ver con el sentimiento de culpa que tienen los británicos de haber saqueado a una quinta parte del mundo, ¿no? Y como esa culpa, ¿no? Se proyecta ante el terror, porque sigue siendo terrorífico de que estás esperando a ver cuándo te toca, ¿no? Es decir, cuándo te van a castigar por lo que hiciste, porque tú sabes que hiciste algo mal, tú sabes que robaste, ¿no? Que explotaste, que sacaste los recursos, ¿no? Y ahora tienes estos recursos acá y realmente te mueres de culpa, pero no puedes reconocerlo. Entonces, eso por un lado, el tema del trabajo. Y con los estudiantes realmente ha sido una experiencia dura. Yo creo que cualquier profesor que da clases en el exterior de donde viven es complicado porque yo creo que no hay nada mejor para un ser humano que conocerse que el viajar a otra cultura, ¿no? Entonces llevar a estudiantes de Fordham a diferentes partes del mundo ha sido un reto inmenso porque es como sacarlos de su zona de confort y de alguna manera darse cuenta lo pequeño que es Estados Unidos, ¿no? De repente darse cuenta que Estados Unidos no es el centro del mundo, y que la gente vive y sufre y llora y baila sin reconocer a Estados Unidos como algo central, ¿no? Y creo que eso crea una crisis de identidad en los estudiantes. Algunos están mejor preparados que otros para lidiar con ellos, pero esa es la idea, ¿no? Llegar a un momento de descubrimiento para el estudiante en donde pueden utilizarlo no solamente para conocerse, sino de repente, como tú decías, como una especie de matiz o se da un filtro para ya empezar. Es como que de allí regresan al Bronx, a Fordham, ¿no? Y es como ya todo lo ven distinto. Es decir, ya los colores son distintos, las lecturas son distintas, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto, tener que de alguna manera sostenerlos, ¿no? Mientras están allá y al mismo tiempo que me está ocurriendo a mí también, que yo también estoy siendo afectado por el lugar en donde estoy. Hugo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Guayaquil? El año pasado, creo que justo para la traducción de mi libro, que se hizo en la feria del libro en Guayaquil, y entonces justo se tradujo el libro de Medardo, entonces estuve allí para la feria del libro. Tú sabes que Edwin Ulloa te vio. No, no sabía Sí, eso. él te vio en la calle y me contó, me dijo, yo me quedé pensando si era él. Y me dijo, pero es que yo no creo que sea él. Me dijo, porque este tipo es una personalidad y se supone que todo el mundo tiene que saber de él. Me dice, pero lo vi por la Casa de Cultura, me parece que me dijo.
Bueno, te cuento eso al margen. Te pregunto esto por lo que ha pasado ahorita, lo que está pasando en Guayaquil y en Ecuador, que es una especie como de, en estos momentos, estos últimos meses han sido de convergencia de lo peor que puede haber en el país, ¿no? O de lo peor que puede haber pasado. Es una convergencia de pandemia y esos estragos horroríficos a todo nivel, sobre todo en Guayaquil, un desempleo galopante, una corrupción a todo nivel en la sociedad, ¿no? Escándalos políticos a diario, ausencia de liderazgo. Ese Guayaquil de hoy es el mismo Guayaquil de antes, es el mismo Guayaquil de tus libros, o ves un deterioro o ves una especie como de simplemente diferentes manifestaciones de un problema de fondo que siempre es el mismo. Creo que es como diría sí y no, es decir, sí y no, sí es el mismo y no, porque todo cambia también, ¿no? Yo estuve también en Quito, estuve en octubre, justo después de las protestas también, y de alguna manera veo esto como una continuación de octubre, ¿no? Es realmente triste lo que está pasando, pero yo creo que más triste es como Guayaquil le dio la espalda al movimiento indígena en octubre y ahora le toca a ellos la peor parte, ¿no? Y eso realmente me parece no tan irónico. Y lo que diría yo es que lo que está ocurriendo en Ecuador no lo veo muy nacional, ¿no? Es decir, yo ya en octubre decía que lo que está pasando en Ecuador es lo que está pasando en el mundo, sino que como siempre, Ecuador está muy adelante y no lo vemos y no lo sabemos, pero creo que lo que está ocurriendo en Ecuador, es decir, Chile y en otros países de Latinoamérica y de África y del mundo, era realmente ya algo que se sentía, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo con la pandemia, con la corrupción, con la El racismo en situación Estados económica, Unidos. el racismo en Estados Unidos, la situación económica en Ecuador, ¿no? Porque es decir, las manifestaciones que habían por el corte de presupuestos y todo ese tipo de cosas antes de los casos de corrupción. Yo lo que veo es como que hay algo global que está ocurriendo y no importa lo que sea la cuestión nacional de cada país, pero en algo vamos a reaccionar, ¿no? Y seguramente lo que está más cercano a cada país se va a dar, ¿no? Entonces, lo que yo diría en Ecuador es eso, es decir, no creo que está ocurriendo algo nuevo, sino que realmente ahora sale a la luz completamente. Es como que antes sabíamos que era corrupción, pero ahora es totalmente obvio y además ya es como descarado. Es decir, encima que nos estamos muriendo, nos están matando, van a hacer esto, ¿no? Y no creo que haya más corrupción, sino que simplemente ya es inaceptable, ¿no? Entonces, lo que creo que se está dando es como es como que se ha quitado la cortina, ¿no? Y vemos lo que está ahí atrás, pero siempre sabíamos lo que había o teníamos una idea, ¿no? Ahora, eso no necesariamente creo que era el Guayaquil antiguo o lo que ocurrió en Guayaquil, pero lo que sí creo que es muy parecido es que hay una ideología muy romántica en Guayaquil de querer vernos como no somos. Y eso creo que es lo que se ha mantenido. Es decir, que se ha construido una imagen muy romántica del Cholo, del Montubio, pero no real. Es decir, eso es muy folclórico y muy romántico, pero nosotros somos o blancos o españoles, ¿no? Entonces es como una manera de incorporar lo no blanco, pero sin realmente dejar que supuestamente nos mancha, ¿no? Entonces creo que esa ideología romántica ahora nos viene realmente a joder, porque es como una persona loca, es decir, una persona loca que cree que es algo que no es, en algún momento se va a chocar con la realidad. La realidad va a ser mucho más cruda, ¿no? Y creo que es un poco lo que decía Freire, ¿no? Es decir, el pobre o el negro o el homosexual o la mujer siempre va a estar más consciente, va a tener más conciencia y va a estar más en la realidad, porque necesita estar en la realidad, ¿no? Pero las personas que no están en la realidad, es decir, va a ser un golpe mucho más duro. Y creo que es lo que nos está tocando ahorita más fuerte en Guayaquil. Creo que hay otras razones también de salud, ¿no? Pero en general creo que ha habido una construcción muy romántica de lo que hemos querido hacer, que siempre es con esta visión hacia Miami, esa visión hacia afuera y no hacia la sierra y no hacia lo indígena. Y eso es colonial, ¿no? Es decir, Guayaquil siempre tenía una conexión más con Lima que con Quito, ¿no? Entonces es como que realmente nunca hemos sentido esa conexión indígena, sino que más bien una conexión hacia el océano, hacia el mar, hacia afuera, ¿no? Y creo que eso realmente nos ha marcado.
Hugo, ¿de qué te gustaría hablar o qué te gustaría comentar que yo no te he preguntado o no hemos abordado? No sé, es decir, realmente no sé, pero se me ocurrió apenas lo preguntaste, es como de la esperanza, ¿no? Es decir, es algo que he estado pensando mucho y yo diría que la gente que no me conoce no sabría lo pesimista que soy o lo no optimista que soy. Es decir, no, siempre le encuentro lo malo a algo. Y sin embargo, en estos tiempos me he dado cuenta que tengo muchas esperanzas y en cierta manera me he sentido muy culpable porque es el dolor que está sufriendo mucha gente, el dolor que estamos sufriendo, que estoy sufriendo también. Y sin embargo, no puedo dejar de creer que las cosas están cambiando, tanto en Ecuador, tanto como acá. Y me es muy difícil explicarlo, pero realmente lo que veo, y capaz puede ser lo que quiera ver, ¿no? Pero a veces quiero ver esto y no lo veo, ¿no? Y ahora lo que veo y siento sobre todo es que hay dolores de parto. Es decir, que realmente algo está cambiando mundial, nacional en diferentes países y que realmente algo se está pariendo y que son unos dolores inmensos, pero la esperanza es de que realmente no vamos a regresar a lo mismo, que es imposible no regresar a lo mismo, ¿no? Y para darte un ejemplo muy no sé si directo o empírico, ¿no? Es decir, la muerte de 25.000 personas en esta ciudad de Nueva York no va a ser nada, es decir, es un trauma, es decir, no somos la misma ciudad, no vamos a ser la misma ciudad, ¿no? Y eso todavía antes de todos estos reclamos de no sobre brutalidad policíaca e injusticia racial, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que realmente me interesa por ahora, ¿no? Es decir, cómo contribuir a esa esperanza, pero de una forma real que incorpore, como dice Mercedes Sosa, a todos nuestros muertos, ¿no? Y que realmente busquemos un cambio. Cuestionario de Bernard Pivot. ¿Listo? Ok. ¿Cuál, ¿Cuál es tu palabra favorita? No sé si es mi favorita, pero la que uso más es hegemonía. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Xenofobia, ¿Qué es lo que más te motiva? el placer, la risa, ¿Qué es lo que te desmotiva? la crueldad. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? La lluvia por la noche. ¿Qué sonido detestas escuchar? Construcción. ¿Cuál es tu insulto favorito? Qué chucha. Aparte de tu profesión, qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Si ahí sí ya me agarraste. Me gustaría ser escritor. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Ser abogado. Eso para tus padres, ¿eh? Si existiera vida después de la muerte y te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al abrirte la puerta? Sé lo que me gustaría escuchar, pero no sé cómo decirlo bien, pero algo así como bienvenido, hijo, porque hiciste lo que pudiste, ¿no? Hasta ahí Bernard Pivot y tres cosas más que no las podemos dejar afuera. ¿Cuáles son cuál es el tipo de música o las canciones favoritas tuyas? Um, Creo que tiene que ser una mezcla, creo que jazz, sí, y de allí o sería bien música protesta o baladas. Dijiste en algún momento de lo que leí que de hecho tienes más amigos artistas que investigadores, ¿no? ¿Por qué? Creo que somos muy pesados, disculparás, pero creo que los académicos somos muy pesados. Queremos saberlo todo, definirlo todo. Creo que sobre todo definirlo, ni siquiera saberlo, definirlo.
queremos tener una idea, y yo me incluyo en eso, ficticia de control sobre la vida. Creo que, por ejemplo, esta pandemia ha sido muy complicada para la academia porque realmente no sabemos lo que está pasando y nosotros somos pésimos para cuando no sabemos lo que está ocurriendo. Y creo que los artistas, inclusive mi compañero, es decir, es como que viven en esa ambigüedad, ¿no? Viven en esa inseguridad y es como, claro, nos vamos a morir y no sabemos. Entonces creo, al menos yo, que admiro mucho a los artistas, ¿no? Y que realmente aprendo mucho de ellos, ¿no? Y ahí también creo que es un poco de mi interés personal o egoísmo, no sé, de querer aprender más, de saber que la vida es mucho más grande y mucho más amplia de lo que yo creo. Brooklyn, tu compañero y tus 4 gatos. Sí. ¿Cómo es esa vida? Es muy linda, es un hogar. No, estaba pensando especialmente en esta pandemia. Parte de lo que me sentía culpable es que por un lado podía quedarme en casa, ¿no? Como académico, es decir, tenía esa posibilidad, seguir trabajando desde la casa, ¿no? Y esa, ¿no? Situación, posibilidad económica, pero lo que me daba cuenta es cómo me gusta mi casa, es decir, cómo me siento a salvo y seguro con Greg, con los gatos y que realmente agradecía muchísimo y me alegraba muchísimo de poder haber logrado eso en mi vida. Última pregunta. ¿Cuándo vas a dejar salir al escritor que tienes en el closet? Cómo quisiera que tengas razón. No, no, lo he intentado varias veces, lo he intentado varias veces. Trata de escribir cuentos, novelas, obras de teatro. Lo que más he logrado son poemas, he escrito bastante poesía. Sin embargo, no, es decir, creo que allí hay una vocación, un don que no está dentro, que no soy yo. Querido Hugo, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias.